Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Gracias a nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Señor de todos aquellos que creemos y que confiamos en Él. Señor de toda la tierra. Todo le pertenece. Todo por Él fue creado. Sin Él nada existe. Y todo lo que hay, el oro y la plata, los mares y las playas, todo le pertenece. Dios es Dios. Y Él quiere que el mundo sepa que solo Él puede determinar aquí en la tierra las cosas que han de suceder. Y que sin Él nada de lo que aquí sucede sucedería. Pero todo y en todo hay una intención de Dios y un plan de Dios. Pero los hombres quieren tener ellos la gloria y la alabanza y el reconocimiento de los logros aquí en la tierra. Pero nada puede hacer el hombre sin la voluntad de Dios. Dios es el soberano, el todopoderoso. Dios es aquel que vino en persona, se hizo hombre y entró a este mundo sin dejar de estar en el lugar del trono. Dios es algo que el hombre nunca podrá comprender su significado, el significado de ser Dios. ¿Qué es lo que significa ser Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Ningún hombre conocerá eso jamás aquí en la tierra mientras estemos viviendo, sino solamente las pocas revelaciones que Dios nos ha querido dar para bendición de nuestras vidas. Conocerle un poco o conocer todo lo que Él quiere que nosotros lleguemos a alcanzar en conocimiento. Pero Dios es Dios y hay un solo Dios, no hay más dioses. Gloria al Señor, verdaderos como Él. Y en Dios habitan los poderes que el hombre nunca jamás podrá tener en Él, sino que únicamente podrá hacer práctica de ciertas cosas que Dios quiere enseñar al mundo a través de algunos hombres que Él ha tomado para mostrar esos poderes, esa gloria de Él aquí en la tierra. Gloria al Señor. Dios es el único ser que puede, el único ser, piensen esto, que puede verlo todo. Gloria a Dios. Sentirlo todo y saberlo todo. Es el único que es capaz de estar sentado en el cielo, en su trono, pero estar aquí también a su lado. Y estar en Rusia sentado ahí con las personas que están ahí a su lado. Es el único que puede llevar su persona total a 100% a cualquier rincón del mundo donde haya un espacio, donde haya un lugar que pueda existir, donde haya un átomo en esta tierra, donde haya lo más pequeño y donde haya lo más grande. Es el único que puede cubrir el sol con su presencia, la luna y la tierra. Dice que es el estrado de sus pies. Pero también Dios es capaz y es el único ser que puede estar en el lugar más pequeño. Por ejemplo, en el corazón de nosotros. Él puede y pudo y lo hizo venir a vivir a nosotros en nuestro corazón. Él está ahí. 100% Dios está ahí. Él está con mis hijos donde quiera que mis hijos están, pero está 100% aquí, porque Él es el único ser que puede estar presente en cualquier lugar que exista. Y Él está presente en todo lugar. Gloria al Señor. Es el único omnipresente, es el único que tiene todo el poder para construir y destruir todo lo que Él quiera aquí en la tierra.
el único que puede hacer que el sol se acerque o se aleje, el único que puede hacer que la luna deje de brillar o se convierta en sangre, el único que puede partir el mar con su poder, porque Él es todopoderoso, es omnipresente, es decir, todo poder que pueda uno imaginarse está en Él, está en Dios. Otro atributo de nuestro Dios en el cual creemos nosotros es que Él tiene algo que se llama omnipresencia. Es decir, de que Él todo lo siente, todo lo ve y todo lo entiende. La omnisciencia de Dios le permite estas cosas a Él. No existe ningún otro ser que sea igual a nuestro Dios. Pero en esta mañana nosotros, sabe que Dios quiso que yo dijera esto en esta mañana porque estoy confundido, gloria al Señor, pues esto fue algo que Dios me estuvo manifestando en esta mañana cuando estaba estudiando, y me mandó Dios a preparar un estudio, la omnipresencia bendita de Dios. Pero después me dijo que este estudio no iba a darlo hoy, gloria a Dios, y no sé cómo vine y tomé esto para dar esta explicación que todo el mundo conoce, pero que es necesario que nos acerquemos un poco cada día más a estos poderes del Señor. Gloria a Dios. Pero en esta mañana queremos hablar del mismo tema que estuvimos hablando el viernes pasado, ya que no pudimos dar este estudio. Y Dios quiso de que esto pues quedara en nuestro corazón y que cada uno de nosotros pudiera apercibirse de esta verdad, tomarla en sus vidas y vivir en esta verdad. Vivir en esta verdad. Se puede vivir en la mentira. ¿Verá que sí? Se puede vivir en la mentira. Pero también se puede vivir en la verdad. O sea, la mentira y la verdad son dos lugares donde nosotros podemos vivir. Gloria a Dios. Podemos vivir nosotros en la carne y podemos vivir nosotros en el espíritu. Son dos lugares donde se puede vivir. En la carne es un lugar que se puede vivir y andar y estar en la carne. Pero también se puede vivir en el espíritu, andar conforme al espíritu y vivir en el espíritu conforme al espíritu. ¿Cuál de estos lugares Dios nos dice a nosotros, de estos dos? Porque hay solo dos lugares en esta tierra: o en la carne o en el espíritu, o en la mentira o en la verdad. Y Dios quiere que nosotros quedemos claro con nosotros mismos, pues uno de estos dos lugares es malo para vivir. Nos va a hacer daño y nos va a seguir haciendo daño el resto de nuestra vida, y al final veremos que hemos vivido aquí en la tierra para nada, pues iremos a un lugar que nosotros no hemos pensado ir jamás. Gloria a Dios, sino que nosotros hemos pensado ir al lugar donde conduce la vida que está puesta en el lugar del espíritu. Gloria a Dios. Jesucristo habló acerca de esto en la tierra y enseñó la confusión que puede existir en las personas cuando las personas pueden creer que están viviendo en el lugar correcto o que están haciendo lo correcto para Dios, dice Cristo, y no lo están. Quiero que me acompañen en el libro de Juan capítulo número 4. Juan capítulo número 4 y versículo número 20. Gloria al Señor. Juan 4:20. Rogamos a Dios que su palabra sea de bendición para nuestras vidas. Bienaventurado el hombre que no encuentra tropiezo en la palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Juan 4:20 al 24. La mujer samaritana le dice a Jesús, porque Jesús le explica a esta mujer lo que ella no está entendiendo. Dice: nosotros estamos esperando al Mesías, al que ha de venir a libertar. Por eso Cristo le dice: qué ceguera la que tú tienes más tremenda. Estamos esperando a Jesucristo, estamos esperando al Mesías,
y el Mesías estaba frente a ella, hablando con ella. Entonces dice que el Señor Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Quiero que hoy conozcas un cambio que yo pretendo hacer en ti, que lo aceptes y vivas de acuerdo y en ese cambio. Juan 4:20 al 24 dice: vosotros, le dice el Señor a la mujer, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas, le dice Jesús a la mujer, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria a Dios. Nuestros padres adoraron en este monte, y los judíos dicen que en Jerusalén es que se debe de adorar. Y Cristo le dice a la mujer: viene el día. Así que dice, ¿no? Mas la hora viene, en el 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en este lugar del monte, no en Jerusalén, no en otros lugares que ustedes hayan destinado para adorar. Está produciéndose un cambio, le dijo Jesucristo, y yo lo vengo a hacer porque vengo a quitar las cosas del pacto viejo y a establecer las cosas del nuevo pacto. Las cosas del nuevo pacto son asuntos espirituales. Es diferente a lo anterior, que tenían que ir y visitar un lugar para encontrarse con Dios. Ya no es así, porque ustedes idolatran. Ustedes buscan cómo ver algo o cómo tocar algo para que crean ustedes de que su adoración a Dios es la correcta. Vienen días, y ahora es cuando los verdaderos adoradores deben orar al Padre, no pensando en aquel monte, no pensando en los templos de Jerusalén, no pensando en las casas donde se reúnen, sino que los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque a estos adoradores es que el Padre está buscando que le adoren. Gloria al Señor. O sea, que para poder ser escuchado yo y para poder ser visto por Dios con aceptación, cuando yo adore al Padre debo estar en un lugar, no en el lugar de aquel, no en el lugar de allá ni en el otro lugar, sino que hay un lugar donde yo debo permanecer ahí, dentro de esa localidad, para que el Padre pueda escucharme, recibir y darme respuesta de mis oraciones y adoraciones. Gloria a Dios. ¿Cuál es ese lugar? Deben adorar en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando que los verdaderos adoradores sean estos, los que adoren ahí, en el espíritu y en la verdad. ¿Y qué significa eso? Gloria a Dios. Bueno, significa que yo debo haber venido, estar y permanecer en el espíritu. Haber venido, estar y permanecer y andar en la verdad. Cuando yo esté en ese lugar sin moverme, entonces toda oración mía y toda alabanza mía será escuchada por Dios, para dar Dios respuesta, porque lo estoy haciendo desde el lugar correcto que Cristo está estableciendo en el nuevo pacto. No es allá, no es aquí, no es donde le dijeron, no es de no, dice: yo quiero un lugar hoy. Los hijos de Dios tienen que hacerlo espiritualmente, creyendo en la verdad de Dios. Tienes que venir al llamado y estar en el espíritu, vivir en el espíritu, andar en el espíritu de acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios. Espíritu y palabra de Dios, Biblia. Gloria al Señor. Entonces, en 8 de Juan, versículo 31,
Juan 8:31. Jesucristo sigue hablando sobre el tema. En el 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, oiga esto, hermano, el llamado de Dios a los sabios, a los entendidos. Me dice el Señor: si tú permaneciereis, si tú permaneces, hijo, si tú permaneces en esto, si vosotros permaneciereis en mi palabra, la verdad, ¿no? En mi palabra. La palabra de Dios es, ¿qué más? Vida, y es espíritu. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el otro versículo, el 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos dice el Señor: tienes que encontrarte en el estado de libertad, porque Dios no recibe nada de ningún esclavo. Si la palabra viene a nosotros para hacernos libres, es para que nosotros logremos por fin tener una relación con Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Desde ese lugar de libertad que tú vas a cambiar al lugar que tenías antes, el lugar de esclavitud, donde estabas antes esclavizado por el espíritu enemigo y por las costumbres, los hábitos y las formas del mundo. El mundo tiene esclavizado a los hombres en esta tierra. Pero ¿qué es lo que viene a hacer Cristo? A hacernos libres del poder del enemigo y hacernos libres de las ataduras del mundo. Es necesario que los verdaderos adoradores sientan el llamado y acudan al lugar ese. Y aunque no va a ser tal vez un lugar tan agradable para el llamado, porque el llamado tendría que acostumbrarse ahora a una nueva vida de libertad. Ya no va a estar en el lugar de la esclavitud, sino que va a estar en el lugar de la libertad. Desde ese lugar al cual nos trajo el Espíritu de Dios, que nos hizo libres, y la palabra de la verdad nos coloca donde Dios quería vernos a nosotros: adorar al Padre en espíritu y en verdad. No se puede, dice el Señor. No son verdaderos adoradores aquellos que están adorando a Dios desde aquel lugar de esclavitud, desde aquel lugar del mundo, desde aquel lugar del error, desde aquel lugar de la mentira, desde aquel lugar de la falsedad, desde aquel lugar de las costumbres malas. No es lugar para adorar a Dios, porque esos son lugares que nosotros hemos escogido. Son lugares que nosotros nos hemos propuesto. Y desde ahí nosotros queremos ofrecerle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Y Dios no quiere eso, sino que Cristo le está cambiando a la mujer. Dice: no, el sistema tiene que ser cambiado, porque ahora, para ser aceptado por el Padre, hay que nacer del agua y del Espíritu, es decir, de la palabra de Dios y del Espíritu. Entonces, seguimos con el libro de Juan, en el capítulo número 6 y versículo número 63. No quiero que me ofrezcas nada según tu voluntad, según tus designios. No quiero, o quiero que sepas que desde ese lugar no recibo nada de ti. ¿Por qué razón? Lo explica el Señor Jesucristo en su palabra. Juan 6:63. El Espíritu, dice Jesús, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Así que no quiero nada de tu carne. Todo lo que proceda de tu voluntad, de tu carne, no es recibido por Dios.
Así que la confusión que hay en este tiempo es que Dios ahora a mí me ha tomado y me ha salvado y me ha perdonado y me ha sellado, y yo puedo seguirle sirviendo a Dios desde el lugar del estado en carne que yo vivo. No, dice Dios, en ese lugar no, es ahora. En la voluntad del hombre no es ahora. Ahora es necesario que los verdaderos, porque ese es un verdadero, ese es un adorador falso ante Dios, porque no está haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor. Entonces dice, no desde la carne, no desde el error, no desde esa vida equivocada en la que tú eres el designador de los asuntos hacia Dios, sino que Dios ha propuesto un plan y ha hecho un llamado a todos sus escogidos para que todos acudamos al lugar correcto de donde nosotros debemos adorar. No en este monte, no en Jerusalén, no en aquella casa, no en cualquier lugar, pero no está hablando el Señor de eso. Él está poniendo un ejemplo para aquellos que tienen oído, oigan. No es aquí, no es allá, no es allá, ni es en ningún lado, sino que Él nos está diciendo a nosotros, no quiero que me adoren los verdaderos adoradores desde la carne. En ese lugar de carne no sirve la adoración. Por eso Él dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 66. Y dijo, por eso, dice el 66, por eso, 66, dice el 60, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, desde el Padre, del Padre. Entonces podemos ver nosotros que hay un lugar establecido por Dios, que es el lugar donde nosotros tenemos que estar habitando, tenemos que estar viviendo. Y ese lugar es el lugar del Espíritu, donde están los hijos de Dios. Hermanos, nosotros estamos guardados en el Espíritu. Gloria a Dios. Nosotros estamos guardados en Cristo Jesús. Nosotros somos aquellas personas que Dios ha tomado de un lugar malo y nos ha llevado a un lugar bueno y correcto. Lo que Dios nos dice a nosotros es que nosotros debemos recibir y no menospreciar su palabra, su consejo. Porque si yo puedo seguir ofreciéndole a Dios todo lo que yo creo que es bueno para el Señor, porque lo estoy haciendo con amor para el Señor, no todo lo que el hombre siembra prosperará, y no todo lo que el hombre le dé a Dios será bendición para Dios. Dios llamó a un sacrificio y fueron dos hermanos a llevarle a Dios sacrificio. Uno de ellos se llamaba Abel y el otro se llamaba Caín. Dios recibió las dos ofrendas, pero la de Caín la pisoteó toda completa y la regó menospreciándola. Mas recibió con agrado, dice, el ofrecimiento de Abel. No podemos nosotros darle a Dios lo que nosotros creemos que está correcto, sino que debemos darle a Dios lo que Dios dice que nosotros le debemos de dar a Él. Gloria al Señor. Entonces dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria al Señor. Quiere el Señor que nosotros entendamos que aunque vivimos en la carne, no debemos andar o actuar de acuerdo a la carne. ¿Qué significa eso? Que debemos nosotros todo el tiempo localizarnos a nosotros mismos en el Espíritu. Aquí, en el trabajo, en el hogar, donde nosotros estemos, Dios quiere que nosotros desde ese lugar hagamos lo que es agradable delante de Él, porque eso es lo que Dios va a recibir.
Es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre ahí en el espíritu y en la verdad, no allá en la carne o en la mentira. El estudio de esta mañana se llama así: en espíritu y verdad, en carne y en mentiras. Porque si una persona adora a Dios, bendice a Dios y alaba a Dios, y después sus actuaciones son carnales, falta de perdón, falta de misericordia, aborrecimiento contra los demás, avaricia, deseos incorrectos delante de Dios, pasionales, gloria al Señor, el chisme, hablar mal de las demás personas, estar haciendo lo contrario, gloria al Señor, la hipocresía, la falsedad, el rencor. Todo esto no existe en el lugar ese que Dios nos está mostrando. Y aunque cuando nos trasladamos para allá, Dios nos lleva a ese lugar, por eso digo que no va a ser, según Dios, tan al principio tan conforme con nuestra carne, porque la carne tiene que irse eliminando. Es decir, nosotros tenemos que ir menospreciando, así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Anhelaban las cosas de Egipto y lo que comían en Egipto, y todas estas costumbres y hábitos todavía la traían en su mente y en sus corazones. Es decir, habían salido de Egipto, pero ellos todavía estaban viviendo en Egipto, anhelando a Egipto. Y por eso dilataron 40 años en el desierto hasta que esto fuera anulado de sus corazones y Dios pudiera recibir de parte de ellos, cuando ellos estuvieran limpios de esta inmundicia de Egipto que había en ellos y fueran libres completamente, recibir de ellos la adoración. Y fue cuando Dios los dejó entrar hasta que esa generación fue exterminada. Venimos al Señor, y cuando venimos al Señor traemos todo lo nuestro del viejo hombre, de las costumbres y hábitos del mundo. Entonces pretendemos estar en el lugar correcto, gloria a Dios, bajo el gobierno del Señor, pero con las mismas costumbres y forma de vida, es decir, viviendo en el mismo lugar donde antes vivíamos. Gloria al Señor. Por eso dije yo en esta mañana, no será tan grato para alguno de nosotros que hayamos venido al lugar donde Dios nos ha traído y donde Dios nos quiere ver a nosotros adorándole a Él. Gloria a Dios, el cambio de lugar de adoración, que no es en la carne y en la mentira, sino que es en el espíritu y la verdad. Porque estos son los adoradores aceptados por el Padre. Entonces, cuando nos encontramos en el lugar, pues muchas veces como que no estamos tan conformes, muchas veces como que no estamos tan satisfechos, porque es que en este lugar hay reglas espirituales de Dios para nosotros, para que vivamos de acuerdo a esas reglas y de acuerdo a esa voluntad del Señor, a la cual no nos gusta mucho acostumbrarnos. Gracias a Dios por su gracia y su poder, porque Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero de parte nuestra, la Biblia dice, la carne para nada aprovecha. La carne no quiere nada de las cosas de Dios. Gloria a Dios, no se acostumbra, no las aceptas, no se pone de acuerdo con Dios la carne. Desde ahí dice Dios, no acepto nada que venga de ustedes porque la carne no está de acuerdo conmigo. Pero miren lo que sigue diciendo. Dice el versículo número 8 del libro de Romanos, capítulo 8 del libro de Romanos. Romanos 8, versículo 7, dice lo siguiente. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No te quiero en ese lugar, porque ahí me odian, ahí me aborrecen. No me des nada, no quiero recibir nada de ese lugar. El lugar de la carne. Gloria a Dios.
lo que la carne decide es de continuo solamente la maldad. Dios no recibe algo que viene envuelto en maldad. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que dice, ¿no, hermanos? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que por eso Dios dice, ya no más en ese lugar. El verdadero adorador es aquel que adore a Dios en espíritu y en verdad. Desde ahí, de ese lugar, no recibo nada, porque ahí todo lo que salga de ahí viene contaminado con maldad. Y Dios no lo recibe. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso todo lo que se le ofrezca a Dios estando en ese lugar de la carne es desagradable delante de Dios lo que nosotros hagamos. Eso es peligroso predicarlo, porque si una persona se da cuenta que está en la carne, ¿cómo se va a dar cuenta que está en la carne? Claro, de acuerdo a lo que esté haciendo. Si se da cuenta que está en la carne, entonces esta persona ya va a dejar de dar en la iglesia la ayuda que daba para la iglesia, pero va a decir, ¿para qué voy a dar si de todas maneras esto no me está sirviendo? Me sirve para nada. Mejor me lo guardo y me compro unas cuantas libras de hígado para hacerlo en bistec. Aleluya. Y porque de todas maneras para nada me está sirviendo. Dice la Biblia, dice Dios. Sí, Dios dice que para nada es lo que se dé a Dios o lo que se haga para el Señor si la persona lo está haciendo desde el lugar equivocado. Es decir, desde la carne, traérselo al espíritu no liga lo espiritual con lo carnal. Por eso el estudio en esta mañana, en espíritu y verdad, en carne y mentiras. Porque todo lo que produce la carne es traído por el espíritu de la mentira, por el espíritu del error. Por eso es que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vamos a terminar con el libro de los Hechos, versículo 26. Hechos 26. En el versículo 16, gloria a Dios. Hechos 26, ¿verdad, hermano? Saulo de Tarso, un hombre que vivía conforme al pecado, un hombre que mataba cristianos, un hombre que mentía y falseaba, un hombre que era un verdugo para el pueblo de Dios. Un día Dios quiso traerlo al lugarcito ese que Él trae a los que Dios toma. Porque lo que sucede es eso, que Dios nos agarra del lugar equivocado, desde el lugar maligno ese donde nosotros estábamos acostumbrados a vivir, y nos lleva al lugar de Él. Ya no en este lugar, dice, ni en este otro, ni en este otro. Yo los quiero aquí, porque quiero tener relación con ustedes. Cuando ustedes desde aquí, entonces me adoren, lo harán en espíritu y en verdad. Entonces Saulo de Tarso recibe órdenes para ir a maltratar al pueblo de Dios, a la iglesia. Y entonces dice que él iba de camino y que entonces se encontró con el Señor en el camino cuando Cristo le habló y él cayó a tierra. Pero dice que el Señor le dijo en el Hechos 26, 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Le dice Jesucristo a Saulo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17: librándote yo de tu pueblo, de la esclavitud, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Ya no serás más esclavo, a quienes ahora que ya he hecho en ti lo que he hecho, voy a enviarte. Ahora yo te envío. Te envío a ellos, ¿para qué? Para que pase con ellos lo mismo que
ha pasado contigo, lo que yo he hecho contigo, que te ha arrancado del lugar de la maldición, del lugar de la mentira, del error, del odio, de la maldad, donde están los asesinos, donde están toda la gente mala del mundo que están en contra de Dios, librándote de esa esclavitud del hombre, a quienes ahora que te he capacitado y preparado y vas a salir desde este lugar, conociendo que no es un lugar terrenal, sino que es un lugar espiritual. Ahí en ese lugar irás tú y andarás en ese lugar y estarás en ese lugar donde quiera que vayas. Desde ahí harás mi voluntad y yo escucharé tus peticiones. Entonces dice en el 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. 18: para que abras sus ojos. Aleluya. Tiene que haber un momento como de recapacitación, de entendimiento para con Dios. Dios no es nadie. Dios es alguien. Dios es lo que dije al principio, el que está en todos lados, el que la Biblia dice que los ojos de Él están en todo el mundo mirando a los malos y a los buenos, para dar a cada uno según sean sus obras. Dios está en todo lugar y nos llama a nosotros para que nosotros sepamos y entendamos que Él quiere ahora que nosotros hagamos esto que Él nos está mandando a Él. No es una súplica, es una orden para que hagáis mi voluntad, dice el Señor. Ahora en el versículo 18, mire lo que dice: para que abra sus ojos, para que se convierta, una conversión. Me voy a mudar de un lugar a otro. Gloria a Dios. Yo viví en Fontainebleau, gloria a Dios, pero Dios nos regaló una casa por allá por Perrain. Dice Dios: para vivir allá tienes que mudarte de lugar, dejar un lugar e irte a otro lugar que yo te establezco. Entonces es lo que está pasando aquí. Y el trabajo del apóstol Pablo de trasladar del lugar malo, equivocado, de la carne, de la maldad, del odio, de la rencilla, de todo aquello maligno que desagrada a Dios, a un lugar que Dios ha preparado para que el creyente viva. Entonces dice en el 18: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz. Dios quiere que vivamos en las tinieblas. Dios quiere que estemos en las tinieblas. ¿Dónde Él nos quiere llevar a nosotros para que estemos en la luz? ¿Será que es que de las tinieblas Él no nos escucha las oraciones ni recibe las adoraciones nuestras? Está habiendo un cambio. Y el apóstol Pablo ha sido tomado para llevar esta palabra de cambio, de poder, a los lugares que Dios reúne a su pueblo. Versículo 18. Gloria a Dios. Para que abra sus ojos. ¿Por qué el pastor repite tanto una misma cosa? Para que usted se lo aprenda. Aleluya. Para que abra sus ojos, le dijo Dios a Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás. ¿Le gusta a Dios que la gente le esté adorando desde ese lugar? Del poder del diablo. ¿Cuál es el poder del diablo? Donde el diablo controla el corazón de la persona. ¿Cómo sabe usted que una persona está controlada por el poder del diablo? Cuando esta persona hace lo contrario que dice Dios. De ahí no me hables, dice el Señor. Por eso Él gratuitamente, por gracia, está mandando por medio de la palabra del evangelio de la gracia de Dios, esta palabra a los corazones y a las vidas. Y es importante, es muy importante que tú creas esto, porque desde el lugar de hipocresía, de falsedad y de engaño donde puede encontrarte, Dios no tiene relación contigo. Debes acceder a permanecer en el lugar correcto que Dios está indicando por medio de Jesucristo. Cuando Dios está diciendo: no quiero que me adores desde este lugar,
ni desde aquel lugar, ni del otro lugar. Los verdaderos adoradores, hijos, son aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y a estos adoradores el Padre está buscando que le adoren. Gloria a Dios. Versículo 18. Para que abras sus ojos, dice, ¿verdad, hermano? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Aleluya. Bajo el poder de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo el dominio de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios, en el lugar donde Dios quiere ponernos a nosotros y llevarnos para que nosotros vivamos y andemos y habitemos ese lugar. Esa es una relación íntima con Dios, con el Padre. Gloria a Dios. Pídeme todo lo que quieras y yo te lo daré. Gloria a Dios. Está hablando primero de lo que Juan dijo. En el nombre del Señor, dice Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si tu alma está en prosperidad, estamos hablando en prosperidad espiritual. Si tu alma está prosperando, todo lo que haya de prosperidad de parte de Dios en tu alma es lo que yo quiero que también sea en tu vida natural en todas las cosas. Versículo 18. Entonces dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hay un cambio de lugar, de las tinieblas a su luz admirable. Ya no vivir en las tinieblas, sino ser trasladado a la luz. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado, y entonces podrán gloriarse en decir que nosotros somos verdaderamente herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo los que son trasladados, y los que son trasladados son los que viven y habitan en el lugar del Espíritu y la verdad. Estas personas que habitan según Dios en el Espíritu y la verdad, porque Dios los ha puesto en el lugar que a Él le agrada, son los con los cuales Dios se comunica, con los cuales Dios tiene relación. Y son estas personas que están en ese lugar y no en el lugar equivocado, los que han recibido, versículo 18, al final dice, por la fe que es en mí, para que reciban perdón de pecado y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Eso significa que nosotros estaríamos completamente seguros, estaríamos completamente satisfechos y que nosotros estaríamos completamente convencidos de que nuestra seguridad se encuentra en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y que tenemos una verdadera relación con Dios por medio de la voluntad de Él a través de su palabra. Él quiere que hagamos el cambio. Él quiere que nos traslademos nosotros. Y el llamado está aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Por eso no es fácil, porque hay que llevar un yugo, es decir, estar ligado a Cristo. Cuando estamos ligados a Cristo y estamos en el lugar de la santidad, de la pureza y de la verdad y el Espíritu, ahí no podemos nosotros dejar de aprender del Señor. Y lo que aprendemos del Señor son unas cosas que a nosotros nos traen voluntad e intención y ordenanzas de Dios para nuestra vida. Ya no hagamos más lo que estábamos haciendo, hermanos. Busquemos nosotros como complacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque es el lugar donde nosotros podemos habitar confiados de que Dios ciertamente recibirá nuestras peticiones y nuestros hijos, nuestra familia. Dios escuchará las oraciones y ruegos que nosotros le hagamos. No es bueno vivir fuera de la casa. Hay que estar dentro de la casa del Señor para tener la protección divina de Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Gloria a Dios. Dele un aplauso a Cristo.